Isla de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar, siempre contigo. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Saludos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. En esta ocasión y sobre todo con motivo a esta jornada del 12 de octubre, vamos a hacer referencia a los viajes que realizó Cristóbal Colón a las Islas Canarias. Un lugar vital para el objetivo de Cristóbal Colón. También hablaremos de lo acontecido en algunos de los puntos de América, donde Cristóbal Colón pues descubrió un nuevo continente que a la postre sería un continente de hermandad, sobre todo en la parte de Sudamérica, para España. Y para ello vamos a hablar, entre otras personas, con Elena Costa, la directora de Casa de Colón, aquí en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días y felicidades. Sí, muchísimas gracias. Nos enteramos de casi todo, ¿eh? Sí, ya veo que hay una información privilegiada. Bueno, Elena, Cristóbal Colón visita las Islas Canarias, concretamente Gran Canaria y La Gomera. ¿Y esta casa qué significa para Cristóbal Colón? Colón se construye y se rehabilita en 1951 por el Cabildo de Gran Canaria sobre la antigua Casa del Gobernador. Las Palmas de Gran Canaria había sido fundada en 1478 y la conquista era realenga de los reyes. Luego, en 1492, la única isla que tenía un representante real era Gran Canaria. La Palma y Tenerife todavía no se habían conquistado, estaban en plena guerra de conquista. Y La Gomera, estaban los señores de La Gomera, que eran sus amigos de la corte. Por eso las dos islas colombinas son estas dos, es por un hecho histórico, no es nada de que le gustara más una que otra. Aquí había un representante real, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tenía 14 años de historia, porque se había fundado en 1478 y había hasta una pequeña colonia de genoveses, de amigos que estaban cultivando el azúcar aquí en las márgenes del Guiniguada. Había ya ingenios azucareros. Entonces era un lugar donde venir fácilmente porque había para pedir ayuda. En el primer viaje que tuvo que cambiar
cambiar las velas, el timón, arreglar. Estuvo un mes en Canarias. En el primer viaje, Colón estuvo un mes en el archipiélago, entre Gran Canaria y La Gomera, arreglando todo hasta el 6 de septiembre, que parte de La Gomera en el viaje descubridor. Luego, en los otros 4 viajes, Colón visitó las Islas Canarias, tanto Gran Canaria como La Gomera. En esa época a la cual se refiere Elena, hubo un marinero que hizo unas anotaciones en las cuales, al parecer, destacó la capital Gran Canaria como una capital que ya se veía que era próspera, con futuro y con movimiento incluso mercante. Claro, ya hay crónicas que dicen lo que era Las Palmas en aquel momento. Lo que te decía antes, ya llevaba 14 años de historia, era un lugar donde la corona, había un gobernador, se estaban empezando a poner las instituciones, había sobre todo el azúcar, que hoy en día nos parece algo tan natural, en aquel momento era oro. Oro, se podía cultivar azúcar para exportarlo a Europa, entonces enseguida hubo un asentamiento y la ciudad pues tenía, en esos 14 años de historia, una vida comercial y activa, efectivamente. Y Cristóbal Colón mira a esta casa porque está la casa del gobernador y, lógicamente, tiene que venir. Claro, aquí. Él tiene que pedir ayuda porque tiene que cambiar el timón, las velas, o sea, tiene una serie de problemas en sus naves y lo lógico que se piensa es que al venir a Gran Canaria se dirige al gobernador porque tenía una empresa real, ¿no? Entonces esa es en el primer viaje. En el segundo viaje, ya el segundo, tercero y cuarto viaje, ya Canarias, ya se sabía que se iba a encontrar América, ya era lógico que esto fuera el paso obligado y el último paso para llegar a América. ¿Y se hospedó aquí en la casa del gobernador Cristóbal Colón? No sabemos. Eso no está escrito, no hay ningún documento. Lo lógico es que sea que en la casa del gobernador él viniera, que a lo mejor se quedó en el barco o claro. bueno, no hay documentación. Que era lo habitual sobre... Además, en el caso, pues, que con tanta discusión, pues no dice Las Palmas, dice siempre Gran Canaria. Dice siempre La Gomera, tampoco dice San Sebastián, entonces pues es evidente que no tengamos documentos. En el barco tenía unos buenos aposentos para la época y para ir en barco. Claro, entonces. en la avenida para acá venía la Santa María, la nao capitana. Claro. En la vuelta, como la Santa María encalla en Santo Domingo, pues vuelven la Niña. Ya solo vuelven 2 barcos, van 3, pero solo vuelven 2. Ya el segundo viaje ya van 17 embarcaciones. Claro. O sea, ya es un viaje colonizador, ya saben que van a encontrar tierra, pero en el primero van la famosa, la pinta la Niña, la Santa María. Muy bien. La Santa María se queda encallada y regresa la pinta y la Niña. Bueno, vamos a escuchar a un hombre sumamente acreditado para hablarnos de este día, lo que ha significado y todo lo que aconteció, o bueno, todo. Algunas pinceladas, pero todo es imposible. Lo que aconteció en esta fecha hace ya pues muchos años atrás, 1492. Vamos a hablar con Manuel Hernández, catedrático de Historia de América, de la Universidad de La Laguna. De la Universidad de La Laguna, que nos puede contar muchas cosas. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta. Un otavense que es ya conocido no solamente en nuestras Islas Canarias, sino también fuera del archipiélago, sobre todo por los libros que ha escrito, numerosos libros que ha escrito sobre este tema y otros también. Don Manuel Hernández, saludos. Saludos. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí estamos en la Casa de Colón. Exactamente. Sí, sí. Un dato importante con el cual tenía yo que haber iniciado esta conversación. La Casa de Colón aquí en Vegueta, en el lugar que dio origen a la capital Gran Canaria. Sí, esto además fue la sede del gobernador durante muchos años, ¿no? También nació curiosamente Alfredo Kraus aquí, en esta misma casa. Es decir, que es una casa que tiene mucha historia, al margen de que Cristóbal Colón haya residido en ella en alguno de los viajes que realizó a América, de los 4 viajes que realizó. A América, sí. Bueno, ¿y cuál fue el motivo por el cual Cristóbal Colón llega a las Islas Canarias, concretamente a Gran Canaria y a La Gomera? Bueno,
se plantea que probablemente él tenía conocimiento de algunos otros viajeros que habían ido a América y sabían que este punto, porque si no, no tenía ese sentido, aparte de ser el último punto hacia lo desconocido, la ruta de los vientos, la ruta de los alisios, que va a condicionar las idas siempre, las vueltas se hacían por las Azores, pero las idas por las Canarias, en la ruta oceánica, pues él sabría algo de eso y por eso salió el 6 de septiembre de 1492 desde San Sebastián de la Gomera rumbo a lo que él creía que era una ruta más cercana para ir a la ruta de las especias, de las riquezas de China, la porcelana, el azúcar, etcétera. Pero claro, lo que pasa es que se encontró con un error, que evidentemente no era factible esa ruta, puesto que había un continente en medio y solo se podía ir por el norte helado y por el sur por el estrecho de Magallanes. Bueno, Cristóbal Colón siempre buscando el viento a favor, por ello esa ruta que atravesaba, ¿no? Sí, claro, los alisios es la ruta obligada, mientras que hubo navegación a vela, todos los buques tenían que venir por las aguas de Canarias para ir a América. Le llamaban curiosamente la ruta de las damas, ¿no? Por la facilidad que era seguir esos vientos, que curiosamente son los orígenes después de los huracanes en el verano, en el Caribe, ¿no? Se dice, Manuel, que Cristóbal Colón ya tenía marcada esa ruta porque anteriormente habían viajado a través de la misma. Eso es lo que se piensa, todo queda enigmático porque no hay una documentación totalmente fehaciente para saberlo, pero evidentemente parece que sí. Aunque también antes habían viajado, pero por una zona mucho más norteña, los vikingos a través de Islandia hacia Groenlandia, hacia el Canadá. Lo que pasa es que la diferencia no es que se llame descubrimiento, porque realmente no se descubrió nada. Los primeros que lo descubrieron fueron los pobladores que desde Asia, a través del estrecho de Bering o desde Oceanía, llegaron a América. Lo que pasa es que lo que sí va a hacer es primero, una conquista y colonización de un nuevo territorio por un pueblo de origen europeo. Y además por el Tratado de Tordesillas participaban también en el siglo XVI los portugueses, la zona de Brasil, y después que sea una cosa permanente que va a dar lugar a un comercio mundial en la economía mundo y América va a ser el punto crucial para el gran comercio que era en aquella época, que era como Extremo Oriente, con China, etcétera, porque el descubrimiento en 1550 de las minas de plata de Potosí, de Zacatecas en México, va a originar ese capital, esos metales para ese comercio mundial y va a crear una economía mundo. Eso es lo que, digamos, representaba la conquista de América. En mi introducción inicial apuntaba que, Cristóbal Colón había sido el primer europeo en descubrir esas tierras, pero hacía un pequeño paréntesis y decía, bueno, vamos a ver qué nos cuentan, porque posiblemente no haya sido Cristóbal Colón el primero en descubrir lo que posteriormente se llamaría América, porque parece ser que los vikingos ya habían cruzado estas aguas. Sí, claro, lo habían comunicado a través del norte, a través de Islandia, Groenlandia, Canadá. Lo que pasa es que no van a hacer una cosa, ni va a haber un establecimiento permanente, que es lo que se va a hacer después de la conquista. Aunque Colón lo que quería realmente era una sociedad anónima para crear una factoría y comerciar con los chinos. Pero como evidentemente él, aunque se murió sin creer que aquello era un continente, sin embargo, evidentemente los españoles van a conquistar ese territorio y a colonizarlo. Ese es el cambio importantísimo. Los vikingos solo hacen expediciones, pero no hacen un establecimiento permanente. Ese es Eran un poquito nómadas, ¿no? En ese sentido. Sí, y claro, tampoco había un desarrollo tecnológico que permitía los viajes, porque hay que tener en cuenta que sin un nuevo tipo de barco, la carabela, que tenía una facilidad para moverse con los vientos del Atlántico, y la brújula y el astrolabio, que es el que permite comunicarte por las estrellas, no hubiera sido posible la navegación. Hay que tener en cuenta que la navegación que se hacía en el Mediterráneo pegaba a la costa, a través de los puertos, los mapas los portulanos, porque meterse en alta mar sin tener brújula ni astrolabio te perdía. Claro. Y ese es el gran avance tecnológico que curiosamente lo desarrollaron los chinos, los árabes, etcétera, y que los europeos, y en este caso los castellanos, van a desarrollar, y eso es lo que permite el comercio permanente. Los vikingos lo tenían mucho más complicado porque no tenían esa tecnología. Y el hecho de llamar a los nativos indios se motivó
por lo que apuntaba yo anteriormente, por pensar que habían llegado a la India. En su origen sí, que eran indígenas de la India, indios, y de hecho a América se llamó durante toda la época colonial las Indias, pero con la particularidad que eran las Indias occidentales frente a las Indias orientales, que eran evidentemente las islas como Filipinas, la Indonesia, toda esa área, digamos, del Océano Pacífico. Aquí esto era la del Océano Atlántico y por eso se llamaban las Indias, por esa supuesta similitud, que no era real, evidentemente eran muchísimas etnias americanas, pero se les denominó con ese nombre, indio. Con el descubrimiento de América se abre nuevas posibilidades para una Europa con necesidad de buscar más allá de estos territorios ya conocidos. Se le llama el viejo continente por algún motivo. Se encuentra un territorio rico, que luego se fue explotando. ¿Esto qué dio de sí para España en primer lugar y luego para otros países europeos? Bien, en primer lugar, en la primera etapa que llega hasta la conquista de México en 1519, los españoles no encontraron lo que ellos creían, que era el gran negocio de la ruta de las especias. Y entonces se dedicaron básicamente a explotar el oro que había en los ríos. Obviamente no era la riqueza que ellos deseaban y empezaron a introducir un nuevo producto asiático que se había desarrollado en Madeira, en Canarias, que era la caña de azúcar, y empezaron a introducir la caña de azúcar como un elemento de conquista permanente de rentabilidad. Claro, el problema que se encontraron es que los indígenas se fueron extinguiendo. Los pueblos que habían allí, los taínos, los siboneyes, en el mundo de las Antillas, pues sufrieron el impacto de... Hay que tener en cuenta que Europa, Asia y África tenían contacto durante siglos y habían creado toda una serie de enfermedades comunes y habían creado también sus anticuerpos. Los americanos se encontraron de la noche a la mañana, aparte de una cultura completamente nueva, con una tecnología nueva, con caballos que no existían, con arcabuces, con una serie de cosas, que fue un impacto psicológico muy fuerte. Las enfermedades diezmaron la población. Se ha levantado mucha polémica, Manuel, sobre el trato que recibieron los nativos por parte de los que llegaron, descubrieron en primer lugar las nuevas tierras, América, y los que llegaron posteriormente. Y prácticamente saquearon estos países para riqueza a favor sí, insisto de nuevo, España en primer lugar, luego Portugal, luego el Reino Unido, etcétera. Bien, hay que tener en cuenta primero varias cosas. Es verdad que los primeros conquistadores venían con la mentalidad que además ellos procedían, la mayoría eran gente de pueblos humildes que estaban sometidos como siervos de la gleba a señoríos que había en Extremadura, que había en Andalucía, y ellos querían reproducir ese modelo con los indios, convertir a los indios en una especie de siervos de señorío. Pero sin embargo, lo importante también de la conquista española es que hubo una visión crítica, sobre todo por los frailes. Los dominicos, por ejemplo, ya desde la española, Montesinos hizo un discurso crítico contra eso, no digamos nada, Bartolomé de las Casas, que era un antiguo encomendero convertido en fraile dominico. Ellos criticaron eso y llegaron incluso, con las leyes nuevas, a abolir la encomienda. Pero la presión de los conquistadores fue tan grande que al final lo que se terminó fue una solución transitoria, que era la de mantenerla durante 2 generaciones más. Pero, por tanto, lo importante es que hubo personas, sobre todo religiosos, que quisieron considerar que evidentemente había una conquista y no fue un sometimiento pacífico, pero que ellos querían convertirlos pacíficamente al catolicismo. Y hay ejemplos claros como, por ejemplo, una especie de falasterios, casi del socialismo utópico, por ejemplo, Vasco Quiroga, Michoacán, donde los indios tenían unas condiciones de vida mucho mejores, etcétera. Claro, siempre en choque, claro. Porque Bartolomé de las Casas, que fue obispo de Verapaz, que es un sitio que está entre Guatemala y la actual Chiapas, intentó hacerlo, pero chocó. O sea, hubo un choque de intereses, lógicamente, entre unos sectores y otros. Pero eso, la diferencia, por ejemplo, del modelo británico, donde en Norteamérica el buen indio había que extinguirlo. Sí. Aquí no, aquí hay una sociedad mucho más compleja y un mestizaje, etcétera. Evidentemente que había injusticia, naturalmente que las había, pero había una reflexión también crítica sobre ello. ¿Qué parte en esos primeros años se vio beneficiada
de ese descubrimiento? En primer lugar, el modelo que había desarrollado y había pactado en las capitulaciones de Santa Fe, ese pueblo cerca de Granada, los Reyes Católicos con Cristóbal Colón, era una factoría, pero eso evidentemente como no eran las islas del Mar de la China, se fue a pique. Entonces hubo que buscar otras alternativas. Se cogió una institución, la encomienda, que era una institución que ya existía en la Edad Media, pero aplicada a los indios, que es el trabajo más o menos forzoso durante X días al año para los conquistadores. Entonces, los conquistadores quisieron eso. El problema es que en la población indígena se estaba extinguiendo y por eso buscaron la alternativa de la esclavitud. ¿Quiénes se beneficiaron? Si hablamos ya después con lo que fue el descubrimiento, la conquista de México, de Perú, etcétera. Claro, la corona en primer lugar tuvo un enorme ingreso con la explotación minera. Evidentemente ahí los indios tuvieron en las zonas que estaban próximas a sus comunidades indígenas ir a trabajar forzosamente, la Mita, el Guayaquil allí, y era la mano de obra para ellos, pero también hubo mucha mano de obra libre. En el norte de México, en la zona de Guadalajara, Zacatecas, etcétera, donde había muy poca población indígena, la mayoría de los que se trabajaban eran asalariados. Por lo tanto, el Estado sí se benefició en el caso porque por el derecho romano todas las minas eran propiedad del Estado, solo que cedían la administración a particulares, como pasó después con el petróleo. Y el 20% en el caso del Perú, de esos ingresos iban al Estado. Y en el de México, donde había que importar mercurio, que no había para el proceso de amalgama de la plata, pues era el 10%. Entonces el Estado fue un gran beneficiado. Esa es la diferencia frente, por ejemplo, a los franceses en Canadá. Fue económicamente desastrosa para la corona, pero para la corona española era tan importante que Felipe II llegó a quebrar porque no llegó en un momento a la flota de India. O sea, que en ese sentido la corona española sí fue una gran beneficiada y lógicamente se formó una élite de conquistadores, pero en una sociedad tan abierta, con sus contradicciones, que se crea una sociedad de castas y nuevas élites y nuevos se van a ir formando, porque se repite el tópico que la sociedad que llega al siglo XVIII es una sociedad de conquistadores, y eso es mentira. La inmensa mayoría de la nueva élite que después va a protagonizar la independencia eran recién llegados en los siglos posteriores. Okay. Bueno, a colación de lo que te preguntaba anteriormente, Manuel, hay mandatarios de países sudamericanos que no quieren festejar este día. E incluso aquí en España también hay responsables políticos y personas que no les gusta que este día sea un día destacado, que sea un día festivo. Bien, hay que tener en cuenta, en primer lugar, claro, ahí el tema de la famosa, pues obviamente conmemora el descubrimiento que al final es la conquista. Eso crea contradicciones, ¿no? Evidentemente con los conquistados y los conquistadores, como toda conquista, pero eso no es nada raro en la historia de la humanidad. Las culturas en Europa fueron conquistadas, viniendo los indoeuropeos de Asia. Obviamente los romanos esclavizaron a los españoles, eso es indiscutible, el Imperio Romano. Entonces, el determinismo nunca es bueno. Yo creo que las cosas hay que situarlas en una justa medida. Entonces, ni hay que hacer como celebrar el pueblo de la raza indígena, como han hecho con el 12 de octubre en algunos países hispanoamericanos. Es una reflexión, pero no fanática. Yo creo que ver los pros y los contras de todo eso, que la conquista es mala, todas las conquistas son malas, pero ¿cómo podemos entender España sin el Imperio Romano? ¿De dónde hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestra herencia? Pues lo mismo pasa en Hispanoamérica. Yo creo, por tanto,
la historia es incuestionable, para mal o para bien. Por lo tanto, nos permite reflexionar sobre eso, pero no constantemente recurrir para autojustificar. Los criollos del siglo XIX y XX, que llevan 2 siglos independientes, justificar sus desgracias basándose en la colonia, en la conquista. Evidentemente eso no es así. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. El justo medio siempre es lo más adecuado. Yo creo que se ha creado un vínculo entre España y Sudamérica sobre todo, que bueno, que ya, como suele decir, somos primos hermanos. Es decir, ellos nos han recibido con los brazos abiertos siglos atrás por la emigración. Y nosotros también recibimos aquí a los sudamericanos que vienen también con mucho cariño. Claro, y en los últimos años, lógicamente, ha habido una inmigración enorme de los países, claro. Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, han venido a España. Un momento, como todos esos movimientos, son pendulares porque la sociedad, la economía dicta esas normas. Y eso nos puede ayudar porque, claro, justificar que las matanzas de los indios parece olvidar que, por ejemplo, en Argentina, en la campaña del desierto, la República Argentina pues arrasó toda la población de la Patagonia. O sea, que fue mucho más lesiva que o con los mapuches en Chile, en la Araucaria. O sea, que no podemos, o como se está pasando hoy en el Amazonas venezolano y en el Amazonas brasileño se sigue arrasando con los indígenas. O sea, que no podemos atribuir siempre en la conquista el problema de nuestros males de hoy. Don Manuel Hernández, catedrático, insisto, de Historia de América. Es muy amplia la historia de América y durante siglos. Hay que tener pues una cabeza muy receptiva para tener tantos datos ahí almacenados. Al fin y al cabo, pues llevamos ya desde el año 87 dando clases de Historia de América. Algo se pega, ¿no? A ver si se me pega a mí también, poco a poco, escuchándoles a ustedes, que es un auténtico privilegio estar aquí con Manuel Hernández y con las personas que participan habitualmente en el programa Vivir en Canarias. Bueno, pues ponemos un punto y seguido porque continuamos escuchando más comentarios sobre ahora qué significó esta casa donde nos encontramos, esto es un caserón, la suma de varias casas. La suma de varias casas de Cristóbal Colón. La casa de Cristóbal Colón. Don Manuel, muchas gracias. Nada, a usted. Hasta pronto. Manuel Hernández, la verdad que es un libro abierto y como ya le he dicho a él hace un instante, para meterse en la cabeza todo lo que él tiene que tener una mente muy generosa, ¿no? Muy receptiva. Hombre, Manolo es un colaborador de esta casa de siempre, claro. Y bueno, realmente aquí estamos en estos momentos celebrando el coloquio de Historia Canaria-Americana y él lleva el área de migración y acaba de hacer una ponencia magnífica, o sea, es uno de los sabios que saben de Historia de América que tenemos hoy en Canarias. Afortunadamente, sí. Bueno, sí. Cristóbal Colón se vio la necesidad de pasar por las Islas Canarias o era un punto estratégico. Hombre, era un punto obligado porque era el único archipiélago que tenía Castilla. Los otros archipiélagos son archipiélagos portugueses. Claro. Y había un tratado donde él no podía ir ni navegar por el camino de Portugal. Entonces, esto era para la corona de Castilla el último lugar para pertrecharse de agua, etcétera. O sea, era obligatorio. Por eso el archipiélago canario tiene un papel fundamental en la expansión atlántica. Los reyes de Castilla habían pleiteado mucho con Portugal por el archipiélago
archipiélago canario. Lo consiguieron que el archipiélago canario fuera de la corona, pensando siempre en África, pensando siempre en la circunvalación de África. Al descubrir el nuevo mundo para los europeos, pues de repente se encuentran con una plataforma en el camino para las Indias que pertenecía a la corona de Castilla. De ahí la importancia del archipiélago canario en la expansión atlántica y en la historia atlántica. No, y Cristóbal Colón también, según he podido un poco recabar información bastante veraz, también para ir a América no era un hombre que se lanzaba, digamos, a la aventura abierta, aunque en este caso pues iba buscando a las Indias y se encontró con un nuevo continente, pero vamos, que sabía bien la ruta que tomar para hacerlo mucho más factible, para evitar los alisios y demás, porque al regreso ya venía por la zona de las Madeiras, ¿no? Claro, él había vivido en Madeira muchos años, su esposa era portuguesa, y conocía perfectamente, además había viajado hasta el Golfo de Guinea, conocía cómo era la navegación atlántica con los alisios, entonces navega con perfecto conocimiento del mar. Él muere sin darse cuenta que había descubierto un nuevo mundo, sino diciendo que había llegado a las Indias. Se equivoca porque se equivocó en el tamaño del globo terráqueo, pensó que era más pequeño. Entonces cuando estaba él buscando el canal de Panamá, o sea, lo que es hoy el canal de Panamá, realmente estaba buscando el paso para la India. Entonces es Américo Vespuccio el que se da cuenta de que era un nuevo continente y por eso el continente se llama América. Y no Colón. Los hermanos Pinzón son los que, según parece, desde lo alto del mástil mayor, pues gritaron tierra, tierra, ¿no? Sí, sí. Desde ese lugar que se le llama así, el Carajo, ¿no? La zona del barco, se le llama así, por eso decimos, usted vaya a este sitio porque le deseas, y vete por ahí, sufre, ¿no? Y por eso se llama el Carajo, porque ahí se pasa muy mal, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos también en las visitas que hizo Cristóbal Colón, que yo creo que fue unas visitas vitales para él alcanzar su objetivo, con Manuel Lobos, el catedrático emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo vamos a escuchar, que seguro que nos va a dejar cosas sumamente interesantes, como es habitual en él. Sí, otro sabio. Otro sabio. Afortunadamente conservamos a estos sabios y muy bien. Escuchamos a Manuel Lobos. Y ahora vamos a hablar también con una eminencia, con don Manuel Lobos, catedrático emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y vamos a hablar sobre esta jornada, lo que significa, pero sobre todo de los viajes que realizó Cristóbal Colón aquí, a las Islas Canarias, concretamente a Gran Canaria y a La Gomera. 3 y 3, ya nos lo contará don Manuel. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, Cristóbal Colón realizó pues 4 viajes, de los cuales ¿cuánto visitó Gran Canaria y cuánto visitó La Gomera? Yo acabo de dar una cifra. Muy bien, vamos a ver. El almirante cuando inicia los viajes conocía perfectamente lo que podía ser la ruta en su diseño que hace él, partiendo desde el puerto de Palos en dirección hacia el oeste, hacia lo que él consideraba que eran las Indias, porque Colón murió convencido de que había llegado a las Indias, no de que había llegado a un nuevo continente. De hecho, él va haciendo comparaciones, comparando, pues yo que sé, cuando va a la isla de Cuba, pues lo compara con Zipango y con Catay, que era lo que se conocía en aquellos momentos como la China o el Japón. Bueno, en ese tránsito, cuando él conocedor de los vientos y conocedor de las mareas, pues bueno, él enfila su ruta hacia el sur para coger los vientos que lo pudieran llevar a lo que era su destino, ¿no? Y en aquellos momentos, pues él, en primer lugar, se le estropea una de las naves y recala en la isla de Gran Canaria, aunque también en su trayectoria había divisado la isla de Lanzarote, pero no para en ella, sino deja una de las naves en la isla de Gran Canaria y va justamente a La Gomera a la búsqueda de otra nave en la que había curiosamente venido desde el puerto de Santa María
doña Beatriz de Bobadilla, con la cual él había conocido en Santa Fe, mientras él hacía las capitulaciones, pues doña Beatriz estaba dirimiendo unos pleitos que tenía con la corona. Bien, en ese primer viaje, por tanto, para en Gran Canaria, aunque efectivamente donde se va a adobar la nave es en el puerto de Gando, en la bahía de Gando, que es uno de los puertos naturales pues más interesantes que tenemos en la isla de Gran Canaria, junto con el de las Isletas, y a pesar de que no hay prueba documental que lo afirme, pero bueno, teniendo en cuenta que la isla de Gran Canaria ya estaba conquistada, porque la isla de Gran Canaria se termina de conquistar en 1483, y el primer viaje de Colón es 1492, lo lógico es que Colón viniera a visitar al gobernador que residía en la ciudad de Las Palmas, a pedirle ayuda justamente para reparar la nave. Bien, en ese viaje, por tanto, para en Gran Canaria y para en La Gomera, donde allí obtiene elementos de refresco para luego, saliendo de La Gomera a la altura de la Isla del Hierro, pues ya coge la dirección hacia el oeste. Sobre todo el agua, ¿no? Sí, agua era lo más importante, y además, tanto en La Gomera como luego sería además Paloma, un elemento importante es que el agua no fuera excesivamente dulce, sino que tuviera un poco de sal, de salubridad, de salubridad que se conservaba más para la conservación en los viajes de larga distancia. En el segundo viaje, Colón ya viene directo a Las Palmas en el puerto de las Isletas, y además hay una descripción muy interesante, es la primera descripción que hay de la ciudad de Las Palmas, donde uno de los que va a bordo, pues en su relato, pues comenta de que era una ciudad populosa, de que había mercaderes de mil sitios distintos, de que se estaba ejecutando las obras de la catedral, de que se estaba empezando a construir el convento de San Francisco. Y en ese segundo viaje también para La Gomera, y tanto en La Gomera como en Gran Canaria, Colón va a llevar algunos productos de interés para el continente americano, como es la caña de azúcar, o como son animales que recoge La Gomera, como son cabras o son cerdos, que lleva justamente al continente americano. En el tercer viaje no pasa por Gran Canaria, va directamente a La Gomera. En La Gomera vivió Hernán Peraza, su hijo, su nieto, pero bueno, cuando llega Cristóbal Colón solamente estaba doña Beatriz Bobadilla, que era viuda de Hernán Peraza, y además era la tutora de sus hijos, y allí justamente, bueno, en algunas de las descripciones que se hacen se dice que bueno que había una especie de relación sentimental, porque era una mujer que tenía pues cierta belleza, era una mujer además de armas tomar, que era una mujer podemos llamar interesante, ¿no? Se llegó a decir que Cristóbal Colón tenía intereses en ella. Bueno, tenía intereses en ella, pero también tenía interés en el puerto, porque claro, él desde La Gomera parte siempre rumbo hacia la Isla del Hierro, que es donde se sitúa en el propio paralelo para luego coger la ruta hacia el continente americano. Por lo tanto, ahí se abastece de agua, se abastece de productos naturales, o sea, de refresco, indudablemente para la propia tripulación, y luego además lleva productos que luego van a tener en América una importancia, como es la caña o como son los animales que él lleva, ¿no? Y en el cuarto viaje ya no va a La Gomera, solamente para en Gran Canaria. Esto lo conocemos bien por la descripción que hace su hijo, porque normalmente lo que conocemos de los relatos que hace Colón, del relato de bitácora, es a través de Hernán Colón, que es el hijo, o a través de Bartolomé de las Casas, ¿no? Porque los textos originales pues no se tienen, ¿no? Y además lo que se estima es que Hernando Colón lo que hace es un resumen directamente del propio relato que va escribiendo Colón, ¿no? Para Cristóbal Colón fue vital el atracar aquí en Canarias. Hombre, para su objetivo. Sí, para su objetivo y para todas las navegaciones que luego hubo con respecto al continente americano. Tanto la de Cortés, la de Pizarro o la del propio Magallanes, o sea que para también en las Islas Canarias. O sea, era un lugar idóneo, las islas eran un lugar estratégico,
era un lugar donde se podían tomar elementos de refresco, donde incluso se podían completar las tripulaciones, es decir, con lo cual las islas jugaron un papel importantísimo a lo largo de su historia. Pero claro, en el momento de Colón, solamente de las islas realengas, es decir, aquellas islas que la corona va a acometer su conquista, solo estaba conquistada Gran Canaria, no estaba conquistado ni Tenerife ni La Palma. Por eso justamente es por lo que Colón para en la isla de Gran Canaria, donde hay un representante de la corona, de los reyes, y en la isla de La Gomera, porque él tenía, digamos, había intimado en su estancia en Granada, en Santa Fe, con doña Beatriz de Bobadilla. Esos son los dos elementos que hacen que Colón solo pare en Gran Canaria y en La Gomera, no para en ninguna de las otras islas. Sí, si esto le proporcionó a Canarias un flujo económico considerable. Hombre, le proporcionó un flujo importante porque desde el viaje de Colón, Canarias se convirtió en el camino para las Indias, es decir, todas las expediciones que iban a América, pues paraban en las islas. Eso significaba que se establece una economía importante, puesto que Canarias comienza a exportar sus productos hacia el continente americano, sobre todo productos naturales, productos de la tierra, y además desde el primer momento, Canarias va a servir como elemento de aprovisionar no solamente las naves, sino también aprovisionar a la colonia que se estaba generando en el continente americano, sobre todo primero en las islas de las Antillas, Santo Domingo, o Cuba, Puerto Rico, etcétera. Sí, se puso en cierta medida Canarias en el mapa. Exactamente, se puso en el mapa y se convirtió en un elemento importante justamente hasta el momento de la independencia de la colonia americana, que luego se retoma ya luego en el 19 otro sistema de migración distinto al que se había tenido en aquellos momentos. Bueno, en la visita de Cristóbal Colón a Maspalomas, ¿cuándo y cómo se produce? Se produce en el cuarto viaje, en 1502, el cuarto viaje que Colón hace, primero para aquí, en la ciudad de Las Palmas, y luego ya en su itinerario hacia el Nuevo Mundo, pues para en Maspalomas. Maspalomas, además, había sido desde siempre un lugar donde aparecen en los primeros mapas como lugar de aguada, es decir, lugar donde paraban las naves a tomar agua y ahí tomar también madera, sobre todo una madera que era importante para cocinar a bordo, que era la de los tarajales, porque es una madera que no se llama, pero hace brasa, con lo cual permite cocinar sobre la madera de los barcos, se ponía arena y luego sobre eso se cocinaba. Y en segundo lugar, el agua que se toma de lo que es el charco, que estaba justamente pegado a donde hoy está el faro, cerca del faro, donde está el oasis de Maspalomas. Allí justamente había un charco de agua salobre. Y luego también carnaje, es decir, animales, puesto que allí iban a abrevar animales como eran cabras, mulos, camellos, etcétera. Esos elementos eran importantes, sobre todo en aquella época, para las navegaciones. Y ese es lo que hace que Colón justamente haga escala, porque era conocedor justamente de que en aquel lugar pues había estos elementos que eran necesarios para la propia travesía. La isla de La Gomera, conocida también por la isla colombina, es debido a Cristóbal Colón. Hombre, claro, la isla de La Gomera, conocida como la colombina, se debe justamente al haber hecho Colón allí sus escalas, ¿no?, en ese lugar. Igualmente que también en Gran Canaria podemos decir que es una isla colombina, porque también Colón... ¿Y por qué no se atribuyó Gran Canaria también ese...? Normalmente porque esos son además muchas veces etiquetas que se le ponen a las islas. En su momento se le puso la isla de La Gomera y efectivamente es una isla colombina porque Colón hizo tránsito en ella, ¿no? Y estuvo allí, hizo escala, quedó allí y de allí pues llevó una serie de elementos importantes del continente americano. Don Manuel, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Sí. ¿Cómo definiría usted esta fiesta? ¿Acertada? Porque también se ha creado cierta polémica en esta festividad. España, la colonización española tiene sus luces y sus sombras en el continente americano, pero no cabe duda de que son más las luces que las sombras, a pesar de la crítica generalizada que se ha hecho. Nadie habla de la colonización que hacen los ingleses, por ejemplo, en Norteamérica, donde el lema era que el mejor indio era un indio muerto, mientras que cuando se habla del genocidio, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que se esté hablando de genocidio cuando resulta que, por ejemplo, hemos tenido a un presidente de un gobierno que es indio, a un premio Nobel de la Paz como es Rigoberta Menchú, que es india? O sea, indudablemente tal genocidio no hay, o sea, hay una fusión
hay una fusión de la raza, hay una fusión de carácter cultural. Pero mientras que España abre una cantidad enorme, importante de universidades en todo el continente americano, o sea, la primera universidad que abren, por ejemplo, los ingleses en Estados Unidos en el siglo XVIII, o sea, cuando realmente ha habido un empleo importante. Lo que sucede es que, bueno, lastramos permanentemente con una leyenda que se fomenta muchas veces desde la propia España. Don Manuel Lobo, catedrático emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y será hasta pronto. Muy bien, gracias a ustedes. Qué lujo, ¿no? Es un lujo porque son unas personas de las que más saben de historia de Canarias, que hoy podemos decir, o sea, y son colaboradores de esta casa, y realmente es un privilegio, claro. Es un privilegio el poder escucharlos, un verdadero privilegio. Bueno, y es un privilegio, me imagino, que para ti ser la directora de la Casa de Colón, pero también una gran responsabilidad, Elena. Hombre, claro, es una institución icónica en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y una institución que realiza muchas actividades, no solamente es un museo, también realizamos actividades de todo tipo, una biblioteca, un centro de documentación y bueno, pues es un orgullo poder dirigir los caminos de la casa y una gran responsabilidad porque es una entidad pública que se debe al servicio de la ciudadanía, al servicio de la isla de Gran Canaria y del archipiélago canario en general. Bueno, un lugar de visita obligada, pues estamos en Vegueta, aquí hay mucho que ver, esto es un patrimonio enorme, el origen de la capital de Gran Canaria, y son muchísimas las personas las que visitan la Casa de Colón. ¿Vienen más los españoles o las personas de otros países? Hombre, ya no sé si el canario concreto, pues no sé. Nosotros, el canario siempre es el menos visitante, el que visita menos. ¿Por qué? Porque nos pasa lo mismo que siempre conocemos más lo de fuera. Cuando vamos fuera, vamos a los museos y lo nuestro ya iré un día. Pero trabajamos mucho para que sea conocido por los canarios, poniendo días que sean gratuitos, etcétera. Pero aquí, sobre todo, es un lugar turístico por excelencia la visita al museo. Porque es lo que decías antes, está detrás de la catedral, en el barrio de Vegueta, el edificio es icónico, Colón es un personaje conocido y entonces es un museo más visitado de Gran Canaria. Pero luego después en las actividades, que tenemos muchísimas, están en nuestra página web, el visitante canario es el que más usa, el que viene a los seminarios, a los congresos, a las actividades, a los talleres, porque tenemos una gran programación de actividades y ahí sí está la presencia del canario. Elena, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Casa de Colón y poder hablar con las personas que lo hemos hecho y contigo, por supuesto, encantadísimo, como siempre. Ya hemos hecho en varias ocasiones pues, un programa dedicado a la Casa de Colón, pero en estas fechas tan especiales, unas fechas señaladas, pues lógicamente con mayor motivo. 12 de octubre, ahí está. Muchas gracias a ustedes por difundir la cultura y por difundir los museos de Canarias. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Hasta siempre. Adiós.
totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar, siempre contigo.